En este vídeo del curso cero hablaremos sobre BIOS, qué es, qué nos puede aportar y cómo se configura. El nombre de BIOS viene de un acrónimo que hace referencia en español al Sistema Básico de Entrada y Salida. Fue creado en 1975, ya tiene unos añitos, y se trata de un firmware. Aunque esta palabra pueda parecer un poquito complicada, un firmware no es más que un programita o un conjunto de instrucciones que están almacenadas normalmente en una memoria de solo lectura. En concreto, la BIOS es un firmware, porque es un programita, que está almacenado en un chip en la placa madre de nuestro ordenador. Ahí podéis ver una imagen real del chip que almacena la BIOS. Aquí tenemos otra imagen de una placa madre, una placa base, y podéis ver en el recuadro el chip que almacena la BIOS. Y aquí tenemos otro ejemplo de otro modelo en el que podemos ver la placa completa y ahí se almacenaría el firmware BIOS. La BIOS es lo primero que se ejecuta al encender ya sea un ordenador, una tablet, un smartphone. Su función principal es iniciar los componentes hardware y lanzar el sistema operativo. Vaya, que si estuviese corrompida la BIOS, no sería imposible lanzar Windows o Linux o cualquier sistema operativo. Como hemos dicho, cuando pulsas el botón de encendido del ordenador, lo primero que se carga es la BIOS. Este firmware o programita, recordad, se encarga de iniciar, configurar y comprobar que todos los componentes del equipo se encuentran en buen estado. Por ejemplo, la memoria, los discos duros, placa, procesador o tarjeta gráfica. Cuando termina este testeo, si todas las comprobaciones han sido exitosas, es la BIOS la que decide qué sistema operativo se va a arrancar. Lo inicia y delega en él el control absoluto del ordenador. El papel de la BIOS es esencial, puesto que se encarga de detectar si existe algún inconveniente grave en el ordenador. De ser así, iniciaría un examen para detectar dónde está el fallo. Este es el aspecto, la interfaz que tiene el programa o firmware BIOS. Tiene un toque antiguo, tipo MS2, y decir que solo se puede navegar entre las diferentes opciones con el teclado. No se puede utilizar ratón. Y bueno, ¿de qué nos sirve conocer la BIOS? ¿Qué utilidad tiene? ¿Qué se puede configurar en ella? ¿Qué nos va a aportar? Muchas cosas. Entre las que son de mayor utilidad para el usuario medio final están, por ejemplo, aumentar la velocidad del procesador y la tarjeta gráfica, lo que se llama el overclock para los jugadores principalmente, habilitar la virtualización para poder trabajar con máquinas virtuales, o modificar el orden de arranque del sistema si quisiésemos actualizar el sistema operativo, instalar uno diferente o arrancar el equipo en un live CD. Para acceder a la BIOS lo que hay que hacer es, antes de que aparezca ningún mensaje en la pantalla, pulsar una tecla determinada y esta depende del fabricante. Normalmente suele ser la tecla suprimir, escape, F2 o F10. Aquí tenéis en pantalla una lista de las principales teclas por fabricante. Por ejemplo, en este ordenador MSI encendemos el equipo y antes de que aparezca ningún mensaje en la pantalla pulsamos la tecla suprimir y ya estamos en la aplicación, en el programita, en el firmware BIOS. Y aquí en pantalla podéis, por ejemplo, ver cómo se puede establecer el orden de preferencia, el orden de prioridad del arranque del sistema. Vamos ahora con otro equipo, en este caso es un modelo HP y realizamos el mismo proceso. Lo encendemos y antes de que aparezca ningún mensaje pulsamos la tecla especial del fabricante, en este caso es la tecla F10, de manera reiterada. Una vez pasado unos segundos ya estaremos dentro de la BIOS. Y por ejemplo en la pestaña de avanzado, en el apartado de opciones de arranque, pues podemos modificar la prioridad, el orden de arranque del sistema. O en el apartado de opciones del sistema podríamos activar o desactivar la virtualización para poder trabajar con máquinas virtuales. Saldríamos con la tecla escape y guardaríamos los cambios. Y ya estaría todo guardado. Como mención especial, comentar que en algunos modelos Lenovo el acceso a la BIOS es algo diferente y es a través de lo que se llama el Novo Button. Con el ordenador apagado lo que tendríamos que hacer es pulsarlo y nos aparecería o bien la BIOS o bien un menú a través del cual es posible el acceso a la BIOS. Con esto damos por finalizado el vídeo de manejo de la BIOS. Muchas gracias y un saludo.